Estamos en esta serie, Cartas Pastorales, 2 de Timoteo, parte 11. El tema para hoy es Acuérdate de Jesucristo. Vamos a seguir analizando el pasaje en 2 de Timoteo 2. Vamos a leer el pasaje y después vamos a orar. Dice 2 de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Bien, seguimos entonces analizando 2 de Timoteo 2, del 8 al 10. La pregunta que podemos hacer como disparador es ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que se acuerde de Jesucristo? Parece ir como una paradoja, un oxímoron. Es como decir, qué silencio ensordecedor, ¿no? Eso es una paradoja, ¿no? Algo que parece contradictorio. Ellos están hablando de Jesucristo, ellos sirven a Jesucristo, ellos están abocados a la predicación del Evangelio y le está diciendo Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos. Entonces, ¿cómo es que Pablo va a decir esto? Lo que en realidad Pablo le está diciendo es, mantén a Cristo constantemente delante de tus ojos y en el centro de tu ministerio. Es un poco lo que Pablo le va a decir aquí a Timoteo. Acordate constantemente de Cristo. ¿Cuándo? Siempre. Cuando vengan los problemas, no te concentres en el problema, acordate de Jesucristo. Tenemos la tendencia de que cuando viene una situación es lo que llama toda nuestra atención, ya sea una enfermedad, sea un problema familiar, un problema laboral. Pareciera que eso atrae toda nuestra atención y descuidamos la fe y descuidamos a Jesucristo. Por eso yo entiendo las palabras del apóstol Pablo. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdense que él está dando consejos a un pastor joven que se tiene que hacer cargo de una iglesia donde hay falsos maestros, donde hay persecuciones, donde no era fácil predicar, que era esa iglesia en Éfeso. Así que Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acordate cuando vengan las angustias, acordate de Jesucristo, no quites la mirada de Jesucristo cuando se te desordena la vida, pero también cuando todo te vaya bien. Cuando te sonríe la vida, cuando la economía florece, cuando la salud está a pleno, acordate de Jesucristo. Ese es el consejo aquí de Pablo a Timoteo. Mantén a Cristo como lo único, como lo suficiente en tu vida. Y esta es una exhortación. Y aquí podemos ver como una punta de lo que es la cristología. Es toda la doctrina que estudia la persona de Cristo. Y yo creo que la iglesia tiene que profundizar cada vez más en la cristología, en conocer a Cristo, porque de Él se trata todo. Es el conocimiento del Mesías, conocerlo en todo sentido. Usted sabe que a veces alguno minimiza o porque no conoce la palabra, como que minimizamos, ¿no? Bueno, si yo conozco a Jesucristo, sé que murió en la cruz, sé que derramó su sangre, sé que me dio su justicia. Pero mire, cuando usted busca alguna teología sistemática y empieza a ver, se va a la parte de cristología, usted va a ver que hay un montón de temas importantísimos para estudiar. Por ejemplo, conocerlo en su obra, cómo fue la obra de Cristo, sus palabras, cuáles fueron los mandamientos, cómo fue la eternidad, cómo fue su encarnación. Algunas cosas hemos visto algunos domingos cuando estudiamos la kenosis, ¿no? La encarnación, cuando ese Dios eterno se hizo hombre. Son todos temas que fortalecen nuestra fe. Eso no es para tener mucho conocimiento, porque cuando vengan las persecuciones o cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte, es muy fácil sacar los ojos de Cristo y ponerlos en la situación. Y es por eso que nosotros en el día bueno, cuando está todo bien y tengamos el tiempo, nosotros estudiemos la palabra, conozcamos a Cristo. Podemos conocer a Cristo en su humanidad. Hay un tema que se estudia que es la humanidad de Cristo. ¿Cómo fue cuando se hizo hombre? Su deidad, su unión hipostática. ¿Cómo que era Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Cómo es eso? Eso se estudia. Y eso va fortaleciendo nuestra fe.
Y eso cuando vengan los vientos y muevan nuestra familia y muevan nuestras vidas, vamos a estar firmes. Pero si nosotros no lo hemos conocido, si nosotros no tenemos el conocimiento, es muy fácil que nosotros nos olvidemos de Cristo. Su unión hipostática, su preexistencia, sus títulos. Así como están los atributos de Dios, están los atributos de Cristo. Estudiar los atributos del Señor Jesucristo es hermoso, es apasionante. Usted se va a sumergir en un mundo maravilloso al estudiar al Mesías. Y Pablo ya practicaba lo que está aconsejando a Timoteo. Pablo ya tenía, recuerde que está a punto de ser sacrificado, está a punto de morir, de partir de esta tierra. Y mire, si nos vamos a 1 Corintios 2:2, ya había dicho Pablo esto: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, la vida de Pablo en la cúspide de su madurez era conocer a Cristo. Porque usted agarra la Biblia y tiene cientos de temas y se puede poner a estudiar, se puede ir por las ramas, pero nunca nos debemos apartar de la persona de Cristo. El énfasis tiene que estar en la persona de Jesucristo. Llegó un punto donde Pablo dijo: ya no quiero saber más nada, solamente a Cristo y a este crucificado, y todo lo que eso conlleva. Así que esto es todo lo que tenemos que saber, esto es todo lo que tenemos que conocer, lo que tenemos que profundizar. Conocer las tentaciones, por ejemplo, de Cristo nos va a ayudar a conocer y a soportar las nuestras. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Entonces dice que Él puede entendernos a nosotros en nuestras debilidades. Hay gente que se ve como desconectado de Cristo, como que Cristo es Dios y ni se mete con nuestras debilidades. Sí, Él nos conoce porque Él fue hombre. Para eso se hizo hombre, para poder entendernos a nosotros. Conocer su sufrimiento nos va a ayudar a atravesar los nuestros. Usted puede leer en la Escritura los sufrimientos de Cristo. Conocer el poder de Cristo nos va a ayudar a saber lo que se nos ha dado, porque dice que todo lo que Él tenía nos lo fue dado a nosotros. Hay cristianos que no saben qué poder tienen. Se siguen viendo como simples criaturas humanas en esta tierra, pero somos algo más. Somos seres humanos, pero se nos ha compartido la naturaleza divina y eso lo tenemos que conocer. Conocer su oficio sacerdotal nos va a ayudar cuando el pecado golpee nuestras vidas. Hay cristianos que no se perdonan un pecado y hay cristianos que están traumatizados por un pecado, sienten una culpa insoportable. Y eso es porque no se ha entendido el oficio sacerdotal. Cuando usted estudia cómo era el antiguo sacerdote, la obra que hizo Cristo sacerdotal a favor nuestro nos va a ayudar para que nosotros no tropecemos en nuestro caminar. Conocer la obra de su sangre nos va a ayudar a tener comunión con el Padre, porque ahí vamos a aprender que el sacrificio de Cristo fue propicio para detener la ira de Dios, pero también satisfizo toda la demanda del Padre Celestial. Así que el camino fue allanado, fue abierto, tenemos comunión con Él y eso es determinante para tener una vida espiritual sana. Un teólogo, David Mathis, dijo: ninguna persona satisface los anhelos complejos del corazón humano como el Dios hombre. Si usted busca ser satisfecho en su vida, toda la satisfacción usted la va a encontrar en Cristo. Y al final del mensaje vamos a hablar de la suficiencia de Cristo. Ese es otro tema que se estudia cuando uno profundiza la palabra. La suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. Yo no necesito Cristo y algo más. Yo necesito solo a Cristo. Así que mire, mi hermano, nunca los hombres van a poder saciar la sed de lo eterno por medio de cosas finitas. Todavía seguimos errando cuando creemos que algo de esta tierra nos va a satisfacer. Toda insatisfacción que tienen las personas solamente puede ser satisfecha en Cristo, por Cristo. Y nada va a ser satisfecho fuera de Cristo. Cualquier cosa que me satisfaga fuera de la persona de Cristo será como un bocado de alimento que me satisface mientras va pasando por mi garganta, llega a mi estómago y al ratito tengo hambre otra vez. Así son las cosas finitas, las cosas de este mundo. Pero si usted quiere vivir una vida plena, una vida satisfecha, usted tiene que estar saturado de Cristo. Satúrese de Cristo y usted va a tener toda la plenitud para hacer todo lo que el Señor le demanda en esta tierra. Porque las cosas, las necesidades que hacen nos empiezan a desviar del verdadero propósito.
La cristología es muy extensa, pero vamos a hacer una introducción en esta mañana, yo a modo de desafiarlo a usted, a que usted se anime a estudiar la cristología, que uno de los principales temas que usted, si estudia la palabra, en los que se tiene que abocar, a estudiar la persona de Cristo. Y no estoy hablando de un mero estudio intelectual, estoy hablando de estudiar con la ayuda del Espíritu Santo. Saber que cuando nosotros vamos a la palabra, el Espíritu Santo nos va a permitir conocer a ese Cristo, porque Cristo no se lo puede conocer intelectualmente, se lo puede conocer por el Espíritu. Entonces, si usted me entiende, esto es así. Así se lo conoce el Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver primero la importancia de conocerlo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, allí está la vida eterna. Ahí está lo que te satisface, conocerlo al Señor. Mi hermano, eso es lo que vimos con los varones el otro día hablando de Salomón. El rey Salomón ya lo experimentó todo, lo atravesó todo, tuvo todo lo que quiso y al final de su carta, de su libro Eclesiastés dice, señores, yo ya lo tuve todo, ese no es el camino. Así que todo lo que usted desee, ese no es el camino. Ya nos lo dice la palabra y muchos de ustedes ya lo han experimentado. Lo único que nos va a satisfacer es la persona de Cristo. Por eso Jesús le está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el Creador nos ha dado entendimiento para que lo conozcamos a Él. Para eso se nos ha dado el entendimiento. Hoy vamos a leer mucho la Escritura, muchos pasajes bíblicos, así que vamos a ver primero de Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Una de las cosas que ya hemos recibido el entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, ya se nos ha dado el entendimiento para conocerlo a Él. Es nuestra responsabilidad buscarlo, es nuestra responsabilidad leer, es nuestra responsabilidad la oración, es nuestra responsabilidad indagar, conocer, buscar, escudriñar para poder fortalecer esa fe que es la que me permite vivir y tener una vida con el Señor. Y ese conocimiento no es otra cosa que su palabra. No es un conocimiento místico, que es algo que gran parte del cristianismo está cayendo. No, yo sentí de Dios, yo escuché la voz de Dios, Dios me dijo, y todas esas frases, esos latiguillos que usted va a escuchar en los cristianos. No, Dios me dio una señal. Mire, Dios habla a través de su Hijo. Dios habló de muchas maneras en la historia, pero hoy nos habla a través de su Hijo. Y el mismo Hijo dijo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. No hay otro camino. Ese sueño loco que tuviste, que pensaste que era Dios, no fue Dios. Quiero decirte que Dios hoy no te va a hablar por un sueño, por un ángel. Pablo les dijo, si se les aparece un ángel, sea anatema. Señores, no habla Dios de otra manera que por su Espíritu y por su palabra en nosotros. Eso nos va a librar de un montón de errores. He conocido gente frustrada por un profeta que le dijo que iba a hacer tal cosa y todavía no se le cumple y está esperando que se le cumpla, por algún loco que andaba allí haciéndose el profeta. Si fuera por profetas, la Biblia nos diría que los profetas nos van a profetizar, pero hoy tenemos la palabra, hoy tenemos la Escritura. Por eso es tan importante que entendamos cómo habla Dios hoy. Él habla por su palabra. Acompáñenme a Colosenses 4:3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Mire cómo se da a conocer a Cristo, dicen los apóstoles, dice Pablo aquí, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. A través de la palabra, solamente se da a conocer al Señor a través de la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso, dice Pablo. Así que el misterio de Cristo se da a conocer siempre por la Escritura. Por eso, cristiano que no conoce la Escritura, cristiano que está corriendo peligro. Seamos profesionales de la palabra. Estudie, mi hermano, y mire, si hay algo por lo que vale la pena gastar dinero y tiempo es en estudiar la palabra. Cómprese libros, cómprese teologías, si puede estudiar y pagarse un curso, estudie,
Pida consejo, por supuesto, lo vamos a direccionar, pero estudie la palabra, busque la palabra del Señor, porque todo lo que estamos adquiriendo tiene carácter eterno. Todo lo que adquirís, lo que alimenta tu fe, va a ser eterno, no lo vas a perder ni siquiera cuando partamos de esta tierra. Además, no vamos a poder soportar sin desmayar si nosotros no aprendemos a poner los ojos en Cristo Jesús. Acompáñeme a Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermano, hablamos la semana pasada de no enredarnos en los negocios de esta tierra, de esta vida. Te está hablando de esto, dice, despójense de todo peso de pecado que nos asedia. Todo lo que sea pecaminoso, hermano, empieza a sacar las cosas de este mundo, empieza a sacar las pasiones de este mundo, que son las que nos distraen. Vamos a ser bombardeados por tentaciones, pero de eso se trata la batalla y la guerra de la fe. Dice el 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde hay que poner los ojos? En Jesús. ¿Cómo pongo los ojos en Jesús? A través de la palabra. Miro para el cielo, no es mirando el cielo, es puesto los ojos en la Escritura para que el Espíritu Santo me revele a la persona de Cristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Él, mi fe se alimenta, mi fe se fortalece, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, mire otra palabrita importante, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabe por qué caen los ánimos? ¿Por qué desmayan los cristianos? ¿Por qué abandonan muchos la carrera o se apartan por un tiempo? Porque no han considerado a Cristo. Y encima así remata el autor de la carta a los Hebreos. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todo nuestro problema se llama pecado. Pero yo ya soy salvo. Todo tu problema se llama pecado. Todavía habita el pecado en este cuerpo. Y ese pecado del que oramos al principio, que muchos pecados lo vemos y nos arrepentimos, pero mucho pecado es estructural por nuestra cultura, por nuestras familias, y está embebido hasta en nuestros huesos de este cuerpo de muerte, como dice Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es tu guerra, esa es tu lucha, mi hermano. Es contra el pecado que todavía nos asedia. Y el pecado ese tiene un abanico de colores impresionante que no podríamos ponernos a hablar de una lista de pecados. Es todo lo que te separa de Cristo. Es todo lo que nos roba el tiempo de Cristo. Es todo lo que nos quiere sacar de a lo que hemos sido llamados. Todo eso es pecado. Pero eso también. El Señor le dará a usted y le mostrará cuáles son las cosas que le hacen desviar de la persona de Cristo. Cristo es como el faro del marinero en alta mar. ¿Qué pasa cuando se levantan las olas? El barco se sacude para todos lados. Lo peor que puede hacer el marinero es tratar de estabilizar el barco y perder de vista el faro. Mire el faro porque es hacia allí donde tiene que llevar el barco. No, yo estoy tratando de que no se me hunda el barco. No, mire el faro y avance hacia el faro. Eso es, puesto los ojos en Jesús. Hermano, vamos a perder mucha fuerza y muchos recursos si nosotros no entendemos la exhortación que Pablo le está haciendo a Timoteo. No te olvides de Jesucristo, del linaje de David. No te olvides de Él. Tienes que poner los ojos en Él. Y lo primero que Pablo le dice es sobre el linaje de David. ¿Por qué le habla del linaje de David? Eso vamos a analizar ahora. Mire, la base para que los judíos y todo ser humano conocieran y creyeran en Jesucristo era la parte legal de la identidad del Mesías. Había que saber, las profecías decían que sería hijo de David, es decir, descendiente de David. Así que por eso todas las discusiones que comienzan a haber es, ¿será el Mesías o no será el Mesías? ¿Será este aquel que decían los profetas? Esa es la pregunta que habían en Jerusalén. ¿Será este del que hablaron los profetas? Y si no es, porque ya se habían levantado varios diciendo que eran el Mesías. Y ahora, ¿cómo sabemos si es él o no es él? ¿Sabe quiénes eran los que tenían más problemas? Los que no conocían las Escrituras, los que no habían leído a los profetas. Entonces muchos eran engañados. Después apareció en la historia uno llamado Bar Kokhba, que decía que era el Mesías, y muchos le creyeron.
Pero la pregunta es que en esos días, como también hoy, tenemos que saber si realmente Jesús es quien dice que es. Así que la base para que los judíos y todos los seres humanos conocieran y creyeran en Jesucristo era su identidad. Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y ustedes quién dice que soy yo? ¿Quién soy? A ver si alguien me está entendiendo, alguien cree, no porque otro se lo dijo, sino porque sabe o ha visto las señales o los cumplimientos o las señales de que yo soy el Mesías. Habían profecías en la antigüedad y vamos a ver algunas de esas profecías. ¿Sabe para qué? Para que yo sé que acá todos creemos en Jesucristo. O sea, la pregunta es si usted cree en Jesucristo porque se lo dijo el pastor, porque se lo dijo un hermano, o usted fue a la Escritura y usted constató las profecías antiguas con los cumplimientos del Mesías. Porque tenemos que hacer eso. Yo lo hice. En un momento dije, ¿no será que yo creo en Cristo? Porque tenemos que revisarnos hasta lo sumo. ¿No será que soy cristiano porque nací en este tiempo, en un país cristiano y justo me agarró uno que me evangelizó? Yo quiero saber si el que dicen que es Jesús realmente es el Mesías. Y yo hice todo este caminito y se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque esto va a afirmar tu fe. No es que no seas salvo. Si has creído, eres salvo. Pero esto va a afirmar tu fe. Va a fortalecer tu fe. Te va a dar una fe robusta. Entonces la primera profecía que quiero compartir con ustedes es una que se dio 1000 años antes de Jesucristo, que se la da Natán a David. Cuando el profeta Natán visita a David en 2 de Samuel 7:12, le dice lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Acá es tremendo porque la profecía funciona así. Usted puede decir, bueno, está hablando de Salomón, porque Salomón fue el hijo de David que construyó el templo. Pero fíjese lo que dice después: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y nosotros sabemos que el trono no se afirmó para siempre. Salomón no estuvo para siempre en el trono. Después siguieron otros reyes en Israel y en Jerusalén. Sin embargo, llegó un momento donde fueron conquistados y se perdió el trono, y el trono no estuvo para siempre afirmado. Entonces, verdaderamente acá hay una profecía y dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y estaba hablando del descendiente de David. Por eso a Jesús se le llamaba el hijo de David. ¿Se acuerda Bartimeo? Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, ellos ya estaban reconociendo que él descendía de este linaje, que era el linaje de David. Así que fíjese que son profecías que se van cumpliendo. Isaías escribe otra profecía más, mire, la que vamos a leer ahora se escribió 250 años después de que murió David e Isaí, su padre. Acuérdense que el padre de David se llamaba Isaí. Y esta profecía se escribe 250 años después que ellos dos habían muerto. Y mire lo que dice Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y el 4, saltamos al 4, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Todas estas son profecías que nos están afirmando lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Por eso es importante esto que le dice Pablo, del linaje de David. Acordate, afirma tu fe, estudia las escrituras, estudia las profecías. Ya vamos a ver más adelante cómo se predicaba en aquellos días. En aquellos días se predicaba a los judíos cómo le tenías que predicar, mostrándole por las escrituras que Jesús, quien decía ser el Mesías, descendía del rey David. Mire, hermano, excepto que usted, una persona enceguecida por el mismo Dios, cuando usted empieza a estudiar las profecías que están en la escritura, es imposible no creer que Jesús es el Mesías prometido. Por todo lo que vivió su vida, por todo lo que se cumplió, porque hay más de 350 profecías dadas que se cumplieron en Cristo Jesús. Entonces ahí uno empieza a fortalecer por qué creemos en Jesús el Mesías.
Aparte también sabemos que Salomón reinó 40 años y nunca fue a la guerra. Hubo paz. Hubo paz los 40 años que reinó Salomón. Y la profecía está diciendo que juzgará con justicia a los pobres, que arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, no puede ser Salomón. Se está profetizando del Mesías, se está profetizando de Cristo. Un sueño profético, otra profecía que se le dio a Daniel, un sueño que él recibió mientras estaba en Babilonia. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hermano, eso se cumple en Jesucristo. Eso se cumple en Jesucristo y hay procesos que se están cumpliendo y que se van a cumplir, pero ya la primera etapa de las profecías se cumplió con la primera venida del Señor Jesucristo. Es evidente que esta profecía que dice que un hijo de David va a heredar el trono para siempre, se cumplió en Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo está sentado en el trono? ¿Cuántos saben que Cristo venció a la muerte? ¿Cuántos saben que Cristo resucitó al tercer día? ¿Cuántos saben que Cristo está reinando hoy? Él ya está sentado en el trono, se cumplieron las profecías. Sí, pero todavía no vemos, como dice Pablo, pero todavía no vemos que todas las cosas le han sido sujetas. Pero tranquilo, él prometió que vuelve. Ahora, Él está gobernando. ¿Dónde está gobernando? Por supuesto que gobierna sobre toda la tierra, pero un día las naciones van a venir a sujeción de Él. Todas las naciones se van a sujetar, pero hoy reina al 100% en el corazón de sus hijos. Ese reino de paz ya comenzó dentro tuyo, por eso tenés una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él está reinando. Él está reinando en mi corazón, está reinando en el tuyo. Por eso, por más que se sacuda este mundo, tenemos una paz inexplicable. Y eso es lo que celebramos cada día. Dice Pablo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que tenemos, eso es lo que disfrutamos cada día. ¿Por qué? Porque Él reina en mi corazón, porque Él reina en tu corazón, reina en la iglesia, reina en aquellos que le han dicho, sí Señor, te creo. Todos los que somos sus hijos experimentamos la paz en este tiempo. Ahora resta que venga a la tierra y establezca su reino sobre el resto de las naciones para siempre, porque nosotros somos una nación. Usted no se vea como una iglesita ahí perdida en la ciudad de Dorrego, donde está el pastor y está predicando. No, nosotros somos una nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Como decíamos la semana anterior, ¿para qué? Para anunciar sus virtudes. Hemos sido enviados a predicar el evangelio, eso estamos haciendo en esta mañana y lo hacemos durante toda la semana. No se quede afuera, hable, predique, anuncie. Porque para eso fuimos llamados y esa es nuestra vocación. Dicen a niveles naturales que aquellos que encuentran esa carrera que siempre como que enganchan justo en esa carrera y se sienten plenos porque como que nacieron. Algunos nacieron como para ser médicos, otros como que nacieron para ser albañil, el otro arquitecto. Y se sienten plenos porque están haciendo lo que les gusta. Tenemos que traducir eso a nuestras vidas. Nosotros tenemos una vocación, como vimos la semana pasada. Cuando usted hace su vocación, usted se va a sentir pleno. Independientemente de la labor que usted lleve aquí en la tierra, usted haga para lo que fue su vocación, que es anunciar a Jesucristo. Por eso cuando predicamos el evangelio nos llenamos de gozo. Yo cada domingo llego a mi casa lleno de gozo por haber predicado el evangelio. Cuando visito a alguien, cuando discipulo a alguien en la semana, llego pleno. ¿Por qué? Porque me lleno de gozo porque estoy haciendo para lo que fui creado por el Señor. Y usted también fue creado para lo mismo. Solo que lo hacemos en ámbitos diferentes. A un pastor le puede tocar una congregación, a usted le tocará en el barrio, en su trabajo, en una casa, donde sea, pero tenemos que hacerlo. Profecías, estamos afirmando que Jesús es el Cristo. Hay una profecía que dice que de Belén iba a salir el Mesías, así estaba profetizado. De Belén, de la ciudad de Belén, del pueblito de Belén, que es la ciudad de David. ¿Por qué está conectado con David? Porque es ahí donde nace David también. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otra profecía que nos dice que el Mesías saldría de Belén. Hermano, es maravilloso estudiar la natividad y todo el proceso
de la encarnación y el proceso del crecimiento. Hay toda una doctrina de estudiar la humanidad de Cristo, de cómo Él fue creciendo, cómo se fue desarrollando hasta alcanzar la madurez y poder morir por nosotros. Son todas profecías que conectan al Mesías como descendiente de David. Como le dije, más de 300 profecías ya se cumplieron en Cristo Jesús. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Vamos a ver los cumplimientos. Mateo 1:1. Por eso había tanta discusión. Usted se preguntará, ¿por qué ponen en los evangelios esas genealogías interminables? Que son aburridas de leer, y este engendró a este, y este otro engendró al otro, y fueron engendrando. ¿Y para qué sirve eso? Es una cuestión legal. Ahí está todo el linaje. Eso es lo que te asegura, porque vos seguís el linaje y podés constatar si verdaderamente Jesús desciende de David. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Por eso es importante leerlas. Tienen una razón de ser. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así empiezan los evangelios. ¿Ha buscado usted eso en la Biblia alguna vez? Che, ¿será verdad? Y una vez hace muchos años me puse a hacer toda la genealogía. Y este nació de este, y es verdad, y vamos a buscar, y busque. Hoy tiene, con los recursos que tenemos ahora para buscar, para entender las genealogías, para preguntar, los comentarios, los libros, todo está a favor para que nosotros podamos consultar literatura. Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso ya lo empezamos a disfrutar. Él está reinando en su templo. Ahora hay un montón de gente que no, vamos a construir el tercer templo en Jerusalén, y ya están haciendo la menorá y el arca, ya tienen todo preparado. Pero hermano, ese no es el templo que va a construir el Señor. El templo que está construyendo somos nosotros. Él está edificando su casa, Él está edificando su templo. Nosotros somos el templo del Señor. Así que disfrútelo, deje de mirar para el Mediterráneo. Empecemos a mirarnos nosotros con todas las fallas, con todos los pecados. Y esa es la gracia, y ahí entendemos el Evangelio y disfrutamos de lo que Dios está haciendo. Porque a pesar de nosotros que somos inútiles para todo, Él prometió edificar su cuerpo, edificar su iglesia, y lo está haciendo, y lo va a hacer. Y dice que ya nos glorificó, o sea que hay buenas noticias cuando te decimos que no te vas a perder en el camino. Que por torpe que sea, vas a poder caminar por este camino de santidad. Hermanos, celebremos al Señor, creamos estas cosas. Cuando te veas en tu pecado y decís, yo soy un desastre, en la palabra dice, por torpe que seas, vas a poder permanecer, yo te voy a sostener. El Señor dice, nos ha prometido que Él va a trabajar y va a concluir la obra que comenzó en nosotros. Es maravilloso todo lo que estamos viviendo. Disfrútelo, estúdielo, afírmelo en la palabra. Así que por eso Pablo le está diciendo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y no solamente que es descendiente de David, del que hablan todas las profecías, sino que también es un rey victorioso. Por eso ahí vamos a entender por qué le dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Si primero, ¿qué tengo que afirmar? Asegurarme que es el Mesías. Según las profecías, las cumplió todas. Hay 300 profecías, estúdielas. Los que tienen el diccionario Strong, en el final hay un apéndice. Ahí están todas las profecías que Jesucristo cumplió. Si no lo tiene, me lo pide, creo que lo tengo en PDF, se lo mando, no tenemos excusa. Y usted puede ver en el Antiguo Testamento todas las profecías, y cuando va al Nuevo Testamento ve los cumplimientos. Y usted puede decir, si no se cumple una sola de las profecías, no es el Mesías. Todas las cumplió. Todas las cumplió. Por eso afirma nuestra fe. Entonces, primero, es el Rey prometido. Cristo es el Rey prometido, del linaje de David. De eso no queda duda. Ahora necesito saber por qué, si es o no el Rey victorioso. ¿Por qué? Porque resucitó de los muertos. Una gran discusión teológica entre los incrédulos y los que creemos. Algunos dicen, no, es que no resucitó. Esto es una mentira, esto es un cuento. ¿Se acuerda que querían esconder el cuerpo? Que no saliera a la luz. Había que decir que se robaron el cuerpo. Todo eso, ¿para qué era? Era para derribar toda la verdad. Imagínense que se descubra que es mentira que resucitó.
Y todo eso es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos a través de la palabra y del testimonio del Espíritu, podemos constatar que es así. Hay un libro muy interesante que se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel, usted lo puede leer. Es un periodista que era ateo y empezó a investigar, hizo todo un estudio periodístico y se termina convirtiendo porque buscó todas las evidencias y todas las evidencias con las doctrinas legales actuales te dan y te muestran que Él es el que resucitó de los muertos. Hermanos, hay más evidencia de la resurrección de Cristo que un montón de hechos históricos. Hay cosas que las creemos porque las dicen los libros de historia, pero hay un montón de evidencias que nos aseguran que Jesucristo resucitó de los muertos. De hecho, cuando se predicaba el Evangelio, lo que más énfasis hacían los apóstoles era si creían que Jesús había resucitado. Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que el Señor le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Usted se tiene que hacer esa pregunta. Yo he hablado con gente. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Crees que resucitó de los muertos? Y imposible que sea salvo. Si no cree en la resurrección de Cristo, imposible que sea salvo. Por más que crea que es Jesús. ¿Por qué? Porque si usted no cree en la resurrección, usted no cree que la ira del Padre y los requerimientos del Padre fueron satisfechos completamente. ¿Por qué resucita Jesús? Porque fue el sacrificio que pudo satisfacer al Padre, la ira del Padre. Son cosas legales que las tenemos que saber, que son básicas para un cristiano, que las tenemos que conocer. Mire si lo agarra un mormón, un testigo de Jehová, alguno de esos, y te empieza a discutir, ¿y cómo queda? Te aparece un pariente de esos que saben un poquito de filosofía y te derriban tu fe. Usted tiene que tener los argumentos para defender la fe. Timoteo, el Jesús por quien sufres, no es un maestro derrotado. Él es el Rey prometido por los profetas y además está vindicado por la resurrección. Eso es un poco lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ese del que vos estás sirviendo y el que te estoy diciendo que no te olvides, es un rey, es el Rey prometido, pero también es un Rey victorioso. La resurrección es la evidencia de que Jesús es el verdadero, el que habría de venir. Y aunque Pablo esté preso, aunque Timoteo esté sufriendo las penalidades, aunque usted y yo podamos estar sufriendo diferentes situaciones, el Rey que anunciamos y servimos es un Rey victorioso. A Él le estamos sirviendo. O sea, es más grande que tu aflicción, es más grande que nuestra incomodidad, es más grande que cualquier situación que nos toque vivir. El Mesías prometido y el que venció a la muerte es a quien anunciamos. Apocalipsis 22:16, Él mismo lo dice. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor se lo dice en Apocalipsis a Juan. Así que vamos a hablar un poquito de esta resurrección. La resurrección junto a su linaje son los puntos principales de la identidad del Mesías. Tenemos que conocer su identidad. La resurrección le da el título de victorioso. Acuérdese que Él venció a la muerte, Él venció a Satanás por la resurrección de los muertos. Si Jesús hubiera hecho todo y no resucita, no era el Mesías. No tendría poder para nada, no nos podría dar poder a nosotros, no nos podríamos salvar nosotros. Dice Pablo, si los muertos no resucitan, en vano predicamos el Evangelio, porque Él resucitó de los muertos. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos ha librado del pecado. Si estás sufriendo con tu pecado, si no estás siendo libre en este tiempo, tienes que entender que te está faltando dos cositas nada más: fe y arrepentimiento. Tienes que entender que ahí está el problema. Allí está el problema. Necesitas fortalecer tu fe a través de la palabra y arrepiéntete de tu pecado. No, pastor, usted no sabe lo que yo estoy sufriendo. Tengo una atadura con... Tienes que arrepentirte de ese pecado. Así encara la Biblia nuestro pecado. Si yo digo que tengo una debilidad con esto, el Señor dice arrepiéntete. Quita el pecado de tu vida. ¿Qué necesitas para arrepentirte? Fe. ¿Qué tienes que hacer? Lee la palabra, fortalece tu fe y te podrás arrepentir, porque el Espíritu Santo, la bondad del Señor es la que nos guía al arrepentimiento.
lo tenemos todo, hermano, está todo, solamente que somos muchas veces. O sea, traigo las palabras a Josué. Medita en este libro de la ley, de día y de noche. Porque si meditas en este libro de la ley, te irá bien, prosperarán tus caminos. ¿Por qué le va a decir eso a Josué? Medita en la palabra. Eso tiene que ser nuestra vida, sí, pero que no tengo tiempo, hermano. Ya vamos a discutir ese tema del no tengo tiempo. El Antiguo Testamento adelantaba que el Mesías iba a sufrir y también iba a resucitar. Hermanos, estaba profetizado. Una gran discusión donde se enredan algunos con los judíos, ¿no? Acompáñeme a Hechos 17:2. Hechos 17:2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo, ¿cómo? Por medio de las Escrituras. Fíjese, son las Escrituras. No hay otro camino, no hay otra forma, no es discutiendo. Por eso yo por ahí les digo cuando estamos los jueves reunidos y usted tira un concepto con Biblia abierta. Con Biblia abierta. ¿De dónde sale lo que vos me estás diciendo? Estoy basado en este versículo. Pastor, quiero hacer una pregunta. Basado en un versículo. Porque si no, nuestras mentes son muy volátiles. No podemos ir para cualquier lado. Todas nuestras dudas tienen que estar basadas en la Escritura. Todo tiene que responderse por la Escritura. Y fíjese cómo hacía, aclarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decían él, es el Cristo. Acá el tema con los judíos, había que demostrarle a los judíos que el Mesías iba a morir y resucitar, pero con el Antiguo Testamento. Tampoco estaban las cartas del Nuevo Testamento en ese tiempo. O sea, todavía no estaba el canon. Habían algunas cartas que mandaba Pablo o los discípulos, pero todavía no había Nuevo Testamento. ¿Qué usaban los apóstoles para predicar? Las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento. Y con el Antiguo Testamento había que predicarle a un judío y enseñarle a un judío que las Escrituras decían que el Mesías verdadero iba a morir, iba a resucitar. ¿Cuántos podrían hacer eso? Hablarle a un judío y mostrarle por el Antiguo Testamento que el Mesías iba a morir, iba a resucitar. Y si no es para un judío, es para usted. Usted tiene que saber que estaba profetizado. Pablo enseñaba con el Antiguo Testamento, como le acabo de decir. Isaías 53. Vamos, mire, uno de los pasajes que usted puede utilizar. ¿Dónde se profetizó que el Mesías iba a morir, iba a resucitar? Vamos a Isaías 53:5. Mas él, dice Isaías, 750 años antes de que muriera el Mesías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Los judíos dicen que esto es el Estado de Israel, que no es el Mesías. Para que usted sepa cómo es la discusión. ¿Qué te dicen los judíos? No, ese es el Estado de Israel. Está hablando del Estado. Ya vamos a ver cómo se cae ese argumento. Acá está hablando del Mesías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿A quién se lleva al matadero? A quien van a matar. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Ese quitado fue muerto. Una pregunta para un judío. ¿Cuándo mataron al Estado de Israel? ¿Cuándo desapareció Israel? Nunca. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Cuándo fue Israel cortado de la tierra de los vivientes? No puede ser un pueblo. Es el Mesías, es Jesucristo. Ellos van a rechazar esta postura, pero no tienen argumento escritural. Por eso usted puede ganar fácilmente una discusión con un judío que medianamente quiera oír. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Cómo? O sea que por la rebelión, o es el pueblo o es el que muere por el pueblo. Fíjese que no hay forma de sostener aquí que el mismo pueblo muere por el mismo pueblo. Sería imposible. Entonces tenemos acá muy claro cómo es el asunto. Y se dispuso con los impíos su sepultura, o sea que lo sepultaron. Mas con los ricos fue en su muerte, o sea que murió. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo que nunca hizo maldad? Si siempre estuvo reprendido Israel. Usted lea toda la Biblia, Israel siempre se apartó de Dios. Cuando no era con un becerro de oro. Hoy en día tienen el mayor centro en Tel Aviv del centro LGTBQ+. Son inmorales, son pendencieros, son bravos en todo sentido. ¿Cómo que
son idólatras. Yo me acuerdo cuando entraron los de Gaza, ¿no? ¿Se acuerda que entraron los de Gaza hace unos años y hicieron esta masacre, la última masacre? Estaban todos los jóvenes en el desierto en una fiesta electrónica. ¿Sabe lo que había en el medio de la fiesta electrónica? Un Buda gigante. Y cuando usted ve, eso pasa en Israel. O sea, no podemos pensar que ellos son los pobrecitos. En realidad se han apartado de Dios. Entonces no está hablando del Estado de Israel, sino que está hablando del Mesías. No es santo Israel. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hay mucho engaño en la nación actual de Israel. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Está clarito, mi hermano. Esta es la misma Biblia, el mismo Isaías que tienen los judíos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Recuerde que estamos hablando de esto por las palabras de Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Y mire lo que escribe David en otro salmo, Salmo 16:9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es un salmo mesiánico, esto lo escribe David. Y él está diciendo, Señor, vos no me vas a dejar en la tumba. Lo que le está diciendo, no dejarás mi alma en el Seol. Acuérdese que Seol no es el infierno con llamas, sino que se le llama Seol al otro lado. Es cuando uno parte. En la mentalidad hebrea, el Seol es del otro lado. No está hablando ni de tormento, ni de un lugar de descanso. Está hablando del que muere, del que parte de esta tierra. Entonces, ¿qué dice aquí David? No dejarás mi alma en el Seol, o sea, no me dejarás del otro lado. Está hablando de una resurrección. ¿Cuántos saben que David no resucitó? Entonces aquí tenemos otra profecía más. Dice, y ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pedro interpreta esto cuando da su primer discurso luego de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, y le empieza a predicar a los judíos. ¿Y qué toma Pedro? Este salmo. Y empieza a hablar. Y mire lo que dice, Hechos 2:23. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, acá cita el Salmo, ¿no? Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y acá lo cita Pedro, me dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese es el Salmo que está citando Pedro mientras está predicando. Termina diciendo, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahí Pedro le dice a los judíos, varones, hermanos, se nos puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro todavía lo tenemos sepultado, nunca resucitó. Eso es lo que le está diciendo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Fíjense cómo Pedro está interpretando el Salmo. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hermanos, estamos poniendo fundamento a la iglesia. Estamos poniendo fundamento a tu fe, para que usted esté completamente seguro de quién es ese Dios que adoramos, llamado Jesucristo. Y hay muchos pasajes más que hablan de la muerte y de la resurrección del Mesías. Mire, Salmo 22:16, dicen los salmos mesiánicos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo eso se fue cumpliendo. Por eso los evangelios dicen que los soldados, cuando vieron el manto del Señor, que era de buena calidad, se la jugaron, tiraron los dados y se quedaron con el manto del Señor. Todo eso son profecías que se van cumpliendo. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Jonás, otra profecía, esta más alegórica, pero fíjese Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Acá vemos otra figura de la muerte y resurrección del Mesías. Y el mismo Jesús toma las palabras de Jonás
En Mateo 12:39 dice, y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Porque le decían, si vos sos el Mesías, vamos, haz un milagro, hace algo para que te veamos. Hace algo estrambótico para que nosotros veamos que vos sos el Mesías. Pero le dice Jesús, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Todo habla de la resurrección. Todo habla de la muerte y resurrección del Mesías. Está en todo el Antiguo Testamento. Usted lo puede buscar desde el protoevangelio hasta Malaquías. Usted va a ir viendo que todo eso da testimonio del Mesías. Jesucristo les dijo a los fariseos, ustedes buscan allí cumplir la ley, pero ustedes piensan que van a ser salvos por cumplir la ley, pero ustedes no están entendiendo que las Escrituras dan testimonio de mí y que ustedes no se van a salvar por cumplir la ley, ustedes se van a salvar por creer en mí. Así se salvaron todos los del Antiguo Testamento. Creían en el Mesías, habían confiado en el Mesías que vendría y esa gente se salvó. David dice que lo vio en los Salmos, por eso lo escribió. Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia. Todo lo que los hombres antiguos vieron respecto del Mesías y creyeron, se salvaron. Y todos los que no creyeron se perdieron. Así es la salvación. Nunca fue por obras, nunca fue por cumplimiento de la ley. Si a usted le enseñaron que los del Antiguo Testamento se salvaban por cumplir la ley, es alguien que no sabía ni conocía el Evangelio. Nadie jamás se ha salvado por cumplir la ley. La tipología del Antiguo Testamento es abundante. Por ejemplo, el casi sacrificio de Abraham. Mire, lo vemos en todos lados, ¿no? Abraham va a sacrificar a Isaac y cuando va a levantar el cuchillo, el ángel lo detiene. ¿Y qué aparece en un costado ahí trabado en las ornamentas? Un cordero, un carnero para el sacrificio. Ese es el sustituto. Ahí lo vemos. ¿Y qué hizo Abraham después? Mató al cordero. Ahí estamos viendo al Mesías muriendo por cada uno de nosotros. Está en todo. Pasa que cuando alguien está ciego es imposible que lo pueda ver. Pero hay gente que el Señor está llamando en este tiempo para que lo vea. Y no solamente para un judío. Usted le tiene que hablar de esto a cualquier persona. Enseñarle a la gente que el Señor murió y resucitó. Que Él murió porque hay gente que no sabe cómo se explica el Evangelio. Prepárese, capacítese para predicar el Evangelio. Hay gente que dice, pero ¿por qué tenía que morir Jesús? No, Dios no nos pudo salvar de otra manera. No. Porque alguien tenía que pagar el pecado de Adán. Y para eso Dios se tuvo que hacer hombre y morir y derramar la sangre y morir en nuestro lugar. Pero bueno, cada uno tiene que ir armando su relato, cómo se predica el Evangelio. Estar preparado con argumentos y con versículos. Porque una iglesia, hermano, nosotros no tenemos ni quiero que crezcamos por emocionalismo. Nosotros podemos poner música romántica y luces de color y va a venir gente, pero ¿sabe qué? La gente que es atraída por la carne, vive en la carne. Pero la gente que es atraída por la predicación del Evangelio, porque se convirtió de veras, va a ser gente que va a permanecer hasta el final. Y eso nos va a librar de tiempo. Por eso todos los que se han convertido permanecen en el Señor. Y todos los que andan buscando el milagrillo, están un tiempo en las iglesias y se van. Es parte del juego, yo lo entiendo. Pero hermanos, prediquemos el Evangelio bien, porque vamos a rendir cuenta de cómo se predica el Evangelio. Entonces Pablo le está dando a Timoteo un resumen de las dos grandes líneas proféticas del Antiguo Testamento. El Mesías sería hijo de David. Y segundo, el Mesías sufriría, moriría y resucitaría para nuestra salvación. Entonces, Timoteo, miembro de Gracia y Verdad, cuando te encuentras débil, desanimado, triste, acordate de Jesucristo. Acordate del descendiente de David. Acordate del Rey victorioso que hoy está sentado en el trono y que está reinando y está gobernando. Y si no entendés lo que te pasa, acordate de que Él está reinando. Acordate que no hay un átomo de este universo que esté fuera de la voluntad del Señor. Si un átomo estuviera fuera de la voluntad del Señor, Él no sería Dios. Para Pablo y muchos judíos, la resurrección no era una idea nueva. No era nuevo para ellos el tema de la resurrección, sino el cumplimiento de lo que Dios había prometido siglo atrás por medio de los profetas. Ellos sabían que el Mesías moriría, nada más que no lo quieren recibir. No lo quieren, lo rechazaron, lo mandaron al muere, lo entregaron a las autoridades romanas para sacárselo encima. ¿Por qué? Porque les iba a desarmar el negocio religioso. ¿Se imaginan un sumo sacerdote y todos los sacerdotes que estaban acostumbrados a los sacrificios? ¿Sabe cómo vivían los sacerdotes? Comían asadito todos los días.
estaban en una posición juntamente con Roma, así que tenían buen pasar económico. Imagínense que venga Jesús y le diga, muchachos, se va a destruir el templo. No podían creer ellos que le decía que se iba a destruir el templo y les iba a desarmar todo el negocio. Y bueno, ahí por eso lo entregan y lo matan, por amor al dinero, por la codicia. Así que, hermano, quiero terminar hablando un poquito de la suficiencia de Cristo. Nosotros tenemos que saber que lo único que necesitamos es a Cristo, nada más. No es a Cristo y un buen trabajo. Ay, si yo tuviera un buen trabajo. Ay, si yo tuviera la salud. Y ay, si yo tuviera... No, usted necesita a Cristo. A ver, présteme atención, iglesia, porque este punto es delicado y es determinante. Hay cristianos frustrados, hay cristianos amargados, hay cristianos tristes, hay cristianos paralizados en la vida. ¿Y sabe por qué los cristianos se paralizan? Porque Cristo no es suficiente para ellos. Y acá nos tenemos que quedar un ratito. ¿Por qué se paraliza un cristiano? Porque un cristiano puede estar amargado, porque Cristo no es suficiente. Y no me subestime lo que le estoy diciendo. Porque si entendemos esto, tenemos que despegar en nuestras vidas. Sea cual sea nuestra situación. No estoy hablando de una vida perfecta, estoy hablando de una vida que avanza a pesar de las circunstancias. Tienes un descontento. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás descontento con tu vida, con la provincia en la que naciste, con el país en el que estás? Hay gente pensando, no, me voy a ir a vivir a España, me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Están buscando algo. No están plenos, no están satisfechos. Hermanos, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. No es Cristo y algo más. Cristo es la respuesta para todo. Así que inaugura a Cristo como suficiente en tu vida. Haga por dentro esta oración. Señor, yo te declaro suficiente dentro mío. Tú eres suficiente para mí. Renuncio a toda idolatría, porque eso es idolatría. Pensar que necesito a Cristo y algo más. Cristo y mi esposa convertida. Cristo y mi esposo convertido. Cristo y mi hijo convertido. No, es Cristo suficiente. No, cuando se convierta mi primo voy a ser feliz. No es así. La mayoría de los cristianos acertadamente creen en Jesús y creen que Jesús es Dios. ¿Cuántos acá creen que Jesús es Dios? Bueno, si Jesús es Dios, debemos creer a lo que dice Jesús, porque es Dios. Me imagino, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Que Él es el único Salvador. Que Él es la única respuesta a todo el anhelo del corazón humano. Acompáñame a Colosenses 2:2. Dice Pablo a los cristianos en Colosas. Para que sean consolados sus corazones. Mire, ya empezamos con consolación. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con que entiendas lo que estamos hablando en esta mañana. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Eso es todo lo que tienes que saber. En quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuántos? Todo. Todos los secretos están escondidos en Cristo. Usted no necesita un filósofo, usted no necesita un sabiondo, usted necesita a Cristo. ¿Quieres saber cómo llevar tu economía adelante? Ve a Cristo. Deje de estar buscando los gurús de las redes sociales de cómo hacer negocios. Es Cristo suficiente para tu economía, es Cristo suficiente para tu salud. ¿Cómo opera Cristo? Cristo te guía, te dice, te da sabiduría. Come esto, no comas aquello, toma ese consejo. Pero es el Espíritu. No estoy diciendo que no vaya al médico. Pero Él es suficiente. Tienes un problema de salud, no sabes cuál es. Cristo es suficiente. ¿Sabe cuál es el problema? Es que no lo tenemos a Cristo como suficiente. Nosotros tenemos a Cristo y algo más. Cristo y mi familia. Cristo y mis hijos. Cristo y mi economía. Cristo y el patrón. Cristo. No es así. Hasta que para un cristiano, ya se lo voy a demostrar por la palabra, no tenga a Cristo como suficiente, nunca va a ser pleno en esta tierra. ¿En quién están escondidos? ¿En quién? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No es en la biblioteca, es en Cristo donde está lo que usted necesita saber. ¿Tan así es, pastor? Sí, es ahí. Yo no sabía que Dios habla de todo. De medicina, de economía, de matrimonio, de criar hijos. Dios habla de todo. Cristo es transversal en toda la sabiduría. Él está en todo metido. Por eso nuestros niños están aprendiendo y están siendo educados. Matemáticas sí, pero con Cristo en la matemática.
Hay padres que todavía o les costó entender que Cristo está metido en todo. ¿Cómo vas a estudiar civismo con Cristo? Es que Cristo está metido en el civismo. Está en todo. Cristo es todo. Cristo lo llena todo. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Fíjese, el problema de los cristianos es que este mundo tiene filosofía que nos engaña con palabras persuasivas. Sí, bueno, eso es el domingo, déjalo para el domingo a la iglesia. Ahora estás laburando. No, pará. Yo trabajo y estoy trabajando en Cristo. Trabajo en Cristo, hago negocios en Cristo, miro mi salud en Cristo, todo es en Cristo, porque vivo en Cristo. Y dice Pablo, y vuestra vida está escondida en Cristo. Y no quiero enredar ni hacer un énfasis desmedido con el en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque yo lo he escuchado que se hace un énfasis desmedido. En realidad, para simplificarlo, es que usted tiene que conocer a Cristo, nada más. Y para eso tiene que ir a la palabra. Y orar y decir, Señor, Espíritu Santo, revelame a Cristo. Y así esté leyendo Malaquía, o esté leyendo Génesis, o esté leyendo Jonás, o esté leyendo cualquier libro, revelame a Cristo. Porque si se te revela a Cristo, tienes todo lo que Cristo tiene para tu vida. El engaño es cuando creemos que fuera de Cristo podemos encontrar la respuesta a alguna de nuestras necesidades. Debemos dejarlo todo para conocerlo y amarlo y servirle, ya que Cristo es suficiente. Y acá está el gran problema. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? El que no toma su cruz y me sigue y se niega cada día, no puede ser mi discípulo. O sea que para yo creer en Cristo, conocer a Cristo y que Cristo sea suficiente para mí, yo tengo que negar todo lo demás. Pregunta, ¿es Cristo suficiente para vos? Mira, hay personas que no pueden congregarse por trabajo, por enfermedad, por falta de recursos, por cansancio. Siempre el problema pasa por la iglesia. No estoy hablando de ustedes porque ustedes se congregan todos los domingos y los felicito, pero estoy hablando en general, con el cristianismo es el asunto. Hay personas que no se congregan nunca o no se quieren congregar o dicen que son cristianos pero no se pueden congregar o no quieren congregarse. Ah, sí, pero si va a perder el presentismo en el trabajo, van en muleta, en silla de ruedas, van como sea. O sea, cuando el famoso dicho, querer es poder, es que podemos. Siempre tenemos nosotros, es que en el cumpleaños de tal, no, porque mi hijo y que mi papá y que mi abuela y que mi tía, pero siempre tenemos el Jesús al último, Cristo al último, la iglesia al último. No lo estoy diciendo por ustedes, yo sé que a ustedes los veo siempre, no es para ustedes, no se me sienta retado, pero sí reciba la exhortación, por si algún día se le pasa por la cabeza. Pero ¿sabe qué? Tenemos que saber que Cristo es suficiente. La gente, no tengo plata, no, es que no tengo plata para el encuentro, no tengo plata para esto, pero cuando se quieren comprar algo, sacan préstamos, consigue la plata, mueve cielo y tierra y lo logran. ¿Sabe por qué nos pasa eso? Porque Cristo no es suficiente. Es como que Cristo viene siendo un accesorio para nosotros. La iglesia es un accesorio, hasta inconscientemente lo hacemos así. Cristo debiera ser todo. Le cumplimos a todo el mundo, pero las cosas de la iglesia, como son los hermanos, las vamos dejando, las vamos posponiendo. ¿Por qué hablo de esto? Porque quiero ver hasta qué punto Cristo es suficiente en mi vida. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo está resumido en Cristo. Colosenses 2:4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, no se deje persuadir. Acompáñame a Juan 15:5. Esto nos va a traer un poquito más de luz. Yo soy la vid, dijo Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esto es lo que yo le decía más temprano. Usted todo lo que necesita. Fíjese, ¿quiénes son los que llevan fruto? Los que están conectados a Cristo. Los pámpanos, que están conectados a la vid. Dice que son los que llevan fruto. Jesús les está diciendo, si ustedes están desconectados de mí. En otras palabras, si yo no soy tu alimento, si yo no soy la savia que te alimenta, si yo no soy lo suficiente para vos, entonces es imposible que lleve fruto. Hay cristianos diciendo, ¿por qué no llevo fruto? ¿Por qué no muestro más a Cristo? Porque no estás conectado a Cristo. Estás conectado con una mano a Cristo y con otra cosa estás conectado a las cosas de este mundo. Por eso no llevamos fruto. ¿Y qué acaba de decir el Señor? El que no niega todo lo demás no puede abrazarme a mí. No puedes abrazar a Cristo ¿se acuerda? Señor, deja que vaya y entierre a mi padre. Él le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. No. Se quería ir a buscar la herencia, claro. Renuncia a la herencia y seguime. No, Señor, pero ¿cómo voy a perder la herencia? Mis hermanos se van a quedar con la herencia de mi papá.
Espera que se muera el viejito, me recibo la herencia y me voy con vos. No es así. Por eso le está diciendo esto. Es renunciar a todo para poder tener a Cristo como suficiente. Nunca, en otras palabras, resumo, nunca vas a experimentar la suficiencia de Cristo si no has renunciado a todo lo demás. Porque Dios no anda ahí con componendas. Así que, como le dije más temprano, usted todo lo que necesita es fe y arrepentimiento. ¿Qué tenía este que quería enterrar al padre? Y amor al dinero. Porque si la herencia es más importante que seguir a Cristo, hermano, no habías entendido lo suficiente que es Cristo. Y eso nos puede estar pasando. Revisemos. Esto yo no estoy acusando a nadie. Lo que estoy diciendo es que nos debemos revisar el corazón. Esto va a hacer que la obediencia gozosa sea un fruto. Eso hablamos ayer con mi esposa y me encantó porque estábamos tocando este concepto, ¿no? A veces pensamos que Dios me demanda obediencia. Hay que obedecer. No. Dios no nos demanda obediencia. Dios nos demanda fe y arrepentimiento. Como consecuencia de la fe y el arrepentimiento, usted va a tener una obediencia gozosa al Señor. El problema es que hemos invertido la ecuación y queremos obedecer al Señor. Yo quiero obedecer, no tiene ni fe, pero quiero obedecer al Señor. Y Dios dice esto, y ahí te vuelves un legalista. Quieres vivir por la ley, no funciona así, porque es fruto del Espíritu. Si no se arrepiente del pecado, no va a poder obedecer al Señor. ¿Cómo me conecto a la vid? Fe y arrepentimiento constante. Dice, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. ¿Cómo hago para permanecer en el Señor? Arrepentimiento todos los días. Fe. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la palabra, llenarme de fe, llenarme del conocimiento del Señor que fortalezca mi fe. Me arrepiento y ahí voy pudiendo obedecer al Señor. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos completos. Aparte de Cristo no necesitamos nada más. Efesios 1:3, por si todavía estás pidiendo bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo empezamos a experimentar la bendición que ya hemos recibido? Cuando Cristo es suficiente. Cuando ya no dependo de este mundo. Jesús dijo, la amistad con el mundo, enemistad conmigo. Eso es lo que tenemos que revisar todos los días. Este es el Evangelio. Tenemos que decir lo que dijo Pablo en Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjese que acá Pablo afirma todo lo que estamos diciendo. Todas las cosas que para mí eran importantes, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es una o la otra, no puedes abrazar todo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el secreto, mi hermano. Cualquier cosa en la que quieras confiar primero es basura si no estás confiando en Cristo. Si Cristo no es suficiente para tu vida. Si no tengo las cosas de este mundo como basura, no puedo ganar a Cristo. Guárdese eso, anótelo porque de eso vamos a hablar el jueves. Las cosas de este mundo sí las podemos usar como herramientas. Nadie está diciendo que no trabaje, que no críe hijos, que no tenga esposo, que no tenga esposa. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es cuál es tu suficiencia. Pablo había sido educado por la filosofía de este mundo. Por eso está diciendo esto. Tenía un montón de conocimiento. Gamaliel lo había educado, lo había entrenado. Tenían toda la escuela escolástica de los Aristóteles, de todos los griegos. Que toda esa sabiduría la tengo como basura, dice Pablo. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Si tiene que derribar todos los argumentos de iglesia viejo, derríbelos. Derribe toda la filosofía humana, eclesiástica, las cosas que aprendimos para ganar a Cristo. Si hoy la palabra te dice que es por acá, agarra por acá. Hermano, todas las respuestas están en Cristo. Confiemos solamente en Él. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar aquí orando.